¿Qué llevas en tu mochila? Y yo durante muchos años, desde pequeño, empecé a cargar una mochila que, que, que Satanás me hizo creer a mí que era por culpa mía muchas veces. Cuando tenía 5 años más o menos, ya luego me van a corregir, mis padres, bueno, mi madre creo que se fue primero a Chile, luego viajé con mi padre a Chile y con mi tía. Ni sabía que estaba en Chile, solo sabía que había llegado a un lugar. Empecé a extrañar a mi abuela, que está por ahí también. Y no entendía y extrañaba a mi abuela, con la que siempre he estado. Extrañaba a mis amiguitos del colegio, del barrio. No entendía qué hacía en un lugar, en una habitación de 4 paredes, muchas veces. Mis padres empezaron a trabajar, a veces me dejaban en la habitación y no entendía. Y lo único que me decían era, no le abras la puerta a nadie. Solo cuando vengamos nosotros, siempre pregunta quién es. Ten- yo me ponía a ver dibujitos y había una vecina que se le iba muchas veces la pinza y gritaba y yo escuchaba y eso me empezaba a dar como temor. Y un día dije, a ver qué pasa. Abrí la puerta, que ellos me habían dicho que no la abra, y vi a mi vecina pues pirada de la cabeza. Pero cuando abrí eso, vi lo que estaba haciendo, exaltada. Dejé que entrara un miedo en mi corazón. Dejé que entrara un miedo que no entendía porque indirectamente había entrado miedo a mi vida y pasaba encerrado muchas veces. Cuando escuchaba esos ruidos me iba a un rincón y decía, ojalá que se calme, ojalá que se calme, ojalá que no venga aquí a la puerta y que quiera que le abran. Pero ella tenía sus líos en su habitación, pero yo tenía mucho miedo, tenía 5 años, 6 años más o menos. Luego vuelvo a Perú, de donde soy. En Perú, mi padre se queda en Chile, yo vuelvo con mi madre a Perú, si no me equivoco. Mi madre decide irse a Argentina, me quedo con mi abuela. No entendía por qué se iba. Decía, pero ahora estoy de vuelta solo, sin mi familia, sin mi papá, sin mamá. Mi padre se va a Argentina, ellos deciden llevarme, me voy de viaje con mi abuela a Argentina. Y en Argentina hice la mitad de mi niñez y mi adolescencia. Pero no fue bueno los primeros meses, el primer año en Argentina. ¿Por qué? Porque seguía extrañando a mi familia, a mis tías que están por aquí. Decía, otra vez lejos de mi familia, otra vez de las personas que quiero. Mis padres me pusieron en una escuela creo que era de monjas, una escuela privada y en esa escuela recibí humillación porque había mucho racismo en esa escuela. Y no sé si mi padre lo sabe eso, pero ellos me humillaban y nadie se sentaba conmigo por ser de este color, por ser moreno. Y ellos eran muy blancos seguramente. Pero yo cada vez que se sentaba alguien a mi lado era porque no tenía más opción de sentarse en otro lado. Pero nunca me prestaba ni un boli, ni un borrador o goma, no sé cómo le dicen aquí. Y yo decía, pero ¿por qué hacen eso? Yo le decía, hola, y ninguno de los niños con 7 años me saludaba. Jugaba solo, nadie se quería acercar a mí. Me decían peruano o peruanito. Y odiaba ir al colegio, lógicamente. Odiaba ir al colegio, no quería ir al colegio. Y le decía, y me preguntaba muchas veces por qué, no entendía. Si en mi barrio estaba bien con los amigos. Y yo creo que empezó Satanás a decirme, no tienes valor, nadie te quiere, mira, vas a estar solo, con gente que te desprecia. Y recuerdo un día que estábamos en la fila, en la formación del colegio, y recuerdo que yo tan tranquilo y vino uno de esos niños que siempre me humillaba y se puso delante mío.
Y yo le dije, oye, tienes que hacer la fila como todo el mundo. Y me dijo, pues yo me pongo donde quiero, ¿no? Y dije, pues no te vas a poner donde quieres. Y lo que hice, pues bueno, nos fuimos a las manos y solo recuerdo que lo tenía en el suelo al pobre chaval y el chaval le vi con cara de miedo como porque le estaba dando. Y de ese día gané dos cosas, gané respeto y que ya no se metieran conmigo. Pero aún así no lograba una aceptación dentro del colegio. No lograba que me aceptaran tal y como soy. Por ahí un chaval que se apiadó de mí y si eso me prestaba algo. Y entonces odiaba ir al colegio, odiaba y yo no entendía qué hacía yo ahí. Yo decía, yo no encajo ahí. Odiaba ir a estudiar, odiaba estar en ese colegio. Hacía lo posible por no ir. Metía excusas, me duele el estómago, no quiero ir, no quiero ir. Luego mis padres me cambian de colegio, me aceptaban. Pero hubo un momento muy duro en mi vida en la que me marcó muchísimo. Y es que empecé a ver a papá y a mamá que no dormían, dormíamos los tres en una cama y vi muchas veces a papá dormir para arriba y mamá para abajo y yo en el medio y no entendía por qué pasa eso, si se supone que somos una familia. Y a veces me decía, es que no cabe, es que no cabemos, entonces por eso duermo para abajo y papá duerme para arriba. Pero aún así todavía no entendía. Luego, con el tiempo, me empecé a dar cuenta que papá y mamá ya no estaban bien del todo. Y, y recuerdo que ellos deciden separarse. Dije, joder, no entiendo qué pasa aquí. Ya no éramos una familia. Fue duro ver a mi padre con otra persona haciendo su vida. Empecé a odiar a esa persona. Dije, por culpa de esa persona mis padres no estaban juntos. Y luego le empecé a echar la culpa a mi madre, que no supo cuidar a su marido, que no fue una buena mujer, por eso seguro mi padre tal vez se fijó en otra persona. Un montón de mentiras que empecé a llenarme yo mismo, empecé a cargar una mochila llena de mentiras. Yo creo que Satanás estaba diciéndome muchas mentiras en ese entonces. Y, y recuerdo que ya empecé a crecer y recuerdo un cumpleaños que me marcó muchísimo, porque yo siempre tenía que a partir de ahora decidir en dónde pasar el cumpleaños, o con mi mamá o con mi papá. Y recuerdo que un cumpleaños, vivíamos siempre cerca, y recuerdo que le digo a mi mamá, mami, paso contigo, pero por la tarde quiero pasar con mi familia, porque está mi abuela, mis tíos. Y me dijo, vale, como a las 9 de la noche o 10 de la noche más o menos, cojo, me voy a donde está mi padre. Y según iba subiendo la escalera, escucho música. Y digo, ostras, ya me están esperando con música. Y yo subí alegre, digo, voy a ver a mi familia, ya están preparados todo para darme el feliz cumpleaños. Y recuerdo que cuando entré vi a la que entonces era la pareja de mi papá. Y yo digo, ¿y qué hace ella aquí en mi cumpleaños? Da la casualidad que era su cumpleaños también. Y ese día yo me puse mal y papá me dijo, no llores, que no sé qué. Vamos a celebrar juntos porque también es su cumpleaños y tal. Y yo le dije, no, yo, o ella o yo. Entonces, era entendible que mi papá no le iba a echar. Y yo vi que él se quedó en silencio y dije, pues ya está, ya decidió. Me bajé, me fui, había ido con una bicicleta y me fui y dije, si mi padre no me detuvo, es porque no le importa. Eso empezó a venir a mi cabeza, no le importa. Prefirió a otra persona. Y me fui al parque porque digo, ahora como vuelvo a casa y le digo a mamá
que están celebrando el cumpleaños de la otra persona y tal vez no van a celebrar el mío. Y digo, mi mamá va a salir y va a ir y va a haber lío, así le cuento a mi mamá. Y me quedé en un parque, empecé a llorar en un parque. Empezaron a venir pensamientos de que tal vez no era bueno que yo existiera. Que tal vez de esa forma iba a dejar de sufrir. Luego pasó el tiempo, me tocó aceptar a esa persona. Con el tiempo mi padre decide volverse a ir y venir a España. Tenía, no sé, 10 años, por ahí más o menos 9 años. Y empecé a necesitar consejos donde me hacía falta de un padre muchas veces. Y él era el ejemplo que yo quería hacer. Decía, yo quiero ser como mi padre. Pero Satanás siempre estaba diciendo, mira lo que te ha hecho tu padre. Se ha vuelto a ir, te ha dejado a tu familia. Y seguramente lo primero que haga es llevar a la otra persona antes que tú, porque si prefirió su cumpleaños, no tiene por qué preferirte a ti. Eso me estuvo atormentando muchos años, mucho tiempo. Y le dije, algún día me gustaría ir también a España. Pero me faltó esa parte de un padre que me diga qué cosa, cómo tratar a una mujer, cómo hablar o enamorar a una mujer tal vez. Y empecé a tener figuras paternas, supuestamente, o amigos, en las que me empecé a apoyar, empecé a pedir consejos a esas personas. Y esas personas en las que me apoyé, veía que estaban juntos con su mujer, con sus hijos, me decían siéntate, me sentaba con ellos en la mesa. Y su manera de vivir no era buena, se ganaban el dinero de una forma incorrecta. Pero yo decía, sin estudio, sin nada, tienen todo lo que los demás están trabajando duro y ellos lo tienen. Y empecé a querer anhelar a ser como él, como esa persona. Y me sentía fuerte porque sabía que me querían. Y sabía que cualquier cosa que pasara, podía ir a él, porque mi padre no estaba, porque no tenía un hermano tal vez a quien contarle mis cosas, pero sabía que con esa persona me sentía respaldada. Y muchas veces me decían, no te preocupes, que si ya sabes que si te pasa algo o cualquier cosa cuentas con nosotros. Y me sentía como empoderado, ¿no? De que gente que eran de mal vivir, yo sentía que ellos eran los mejores para mí. Sentía que eran mis amigos, sentía que el otro sentía que era mi padre. Empecé a tener mentiras en mi cabeza y por eso yo empecé a cargar una mochila en mi vida. Y me había dado cuenta que había empezado a tener rencor hacia mi padre. Y empecé a meter el rencor a mi mochila, hacia mi madre. Empecé a odiar a mi papá. Me sentí decepcionado muchas veces por mi mamá, por mi papá. Porque desde que yo tengo uso de razón, tal vez ellos sí lo hicieron, pero desde que tengo uso de razón nunca fuimos a un parque o a un picnic los tres, como una familia, ¿no? Y yo sí veía amigos que sí compartían esas cosas y decía, ¿y yo por qué no lo tengo? Empecé a decepcionarme de ellos. Y empezaron a entrar muchas mentiras, el miedo había entrado, las dudas de que si Dios existe o no existe, habían entrado a mi vida. Y la empecé a cargar en esta mochila. Una mochila así me llevaba pesado. Y, y cuando vivía con esa gente, con esas personas, empecé a anhelar lo que ellos. Yo decía, ¿cómo se gana la vida? Yo me la voy a ganar así. Cuando yo crezca, voy a hacer lo mismo que ellos. Si él está bien, vive una vida bien, tiene un televisor grandísimo, que nadie lo tiene aquí, sin estudiar. Digo, ¿para qué decidí no estudiar más? Todos mis amigos, los que me rodeaban, se dedicaban, pues, no a una buena vida, lógicamente, a una vida mala. Y empecé a anhelar eso que ellos tenían. Pero Dios siempre estuvo ahí hablándome. Cuando quería hacer algo incorrecto, siempre venía algo y yo no sabía que era Dios que me hablaba. Y
sabes que eso no está bien. Muchas veces me equivoqué, muchas veces. Ellos me enseñaron algo muy machista que me decían, nunca llores por una mujer. Eso fue lo primero que me enseñaron. Nunca llores por una mujer. Y lo primero que hice fue llorar por una mujer. Y yo lloro como un pendejo por una mujer. Tonto para que me entendáis. Digo, sí, me han aconsejado. Y me escondía de ellos porque no quería que me vean llorar. Ellos me decían, tienes que tratarle duro para que se queden a tu lado. Para que ellos sepan lo que es tener un hombre. Vaya mentira que tenía ahí. Siempre me invitaban a la iglesia. Siempre me decían, andaba por las calles y me invitaban a la iglesia. Y empecé a crecer y tenía un anhelo muy grande que yo decía, yo no quiero esta vida. Lógicamente vivimos en un lugar muy, muy pobre, un lugar de escasos recursos. Y recuerdo que yo decía, voy a ser futbolista, se me da súper bien, quiero ser futbolista. Era mi sueño, mi anhelo ser futbolista, entrenaba duro para eso. Club que me decían, te queremos fichar. Y dije, pues, esta es mi oportunidad para presentarme en River, no sé si conocen, pero me presenté en uno de los clubes más grandes que tiene Argentina y me fui solo y decía, ¿cómo me gustaría que alguien me acompañara? Mi mamá trabajando, papá en España, pues me tocó irme solo, lejísimo, como 2 horas de viaje. Me presenté, salí decepcionado porque no quedé. Yo ya había hecho una planilla de quién iba a trabajar para mí cuando sea famoso. La gente que vivía en el lugar que yo vivía le decía, tú vas a ser mi empleada, tú vas a trabajar para mí, te voy a pagar muy bien. Y ellos me decían, sí, 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 porque tú juegas muy bien y lo vas a lograr. Ellos me daban mucho ánimo. Y ese día fui así lleno de ánimo, fui diciendo, hoy es mi día. Recuerdo que ese día fue el peor día porque ni me miraron. Recuerdo cada jugada que hacía o esto, veía al que te tenía que observar, mirando a cualquier lado, menos a lo que jugábamos al fútbol. Y yo decía, ¿para qué está este si se supone que él tiene que seleccionar a la gente que está jugando, ¿no? Pues resulta que de los 60 que fuimos quedó uno. Y resulta que ese era el hijo de uno de los socios. Y dije, pues nada, seguí intentándolo y me empecé a presentar en otros clubes más pequeños. Y me decían lo mismo, te vamos a fichar, tráeme tu documento. Y yo dije, uy, pero si no tengo documento, son 10 años que llevo en Argentina y no tengo documento. Y dije, pero ¿por qué nunca he tenido documento? Ni sabía lo que era eso. Y claro, y le digo, ma, necesito papeles, necesito documentos. Y me decía, que no, ahora no te podemos hacer los papeles por circunstancias y tal, etcétera, etcétera. Y decía, pues, es que necesito los papeles y sin papeles no me pueden fichar. Me iba a otro club buscando clubes que me aceptaran sin papeles. Pues ningún club me aceptó, lógicamente. Y cada vez que salía de un club salía decepcionado porque decía, solo quiero uno que me acepte sin papeles. Pero no me aceptó ninguno y empecé a tener una decepción conmigo mismo. Entonces, en ese entonces me invitaron a la iglesia, así como te han invitado a ti tal vez, y yo escuché y me dijeron, vente a la iglesia, vente que Dios va a hacer algo contigo. Bueno, a mí no me desagrada la iglesia, voy a ir. He crecido a veces yendo a la iglesia cristiana, a la iglesia católica. Bueno, vamos. Empecé a ir, me hablaban de Dios, me gustaba, iba, escuchaba, pero no tenía un encuentro con Dios, lógicamente, todavía. Y una persona me empezó a liderar, me empezó a enseñar de la palabra de Dios. Y esa persona me dijo, Ángel, o Brian, como me llaman ahí, decía, Brian, tal fecha va a haber un encuentro que sería como un retiro de 3 días. ¿Quieres ir? Y yo, no, si yo solo no voy a ningún lado, y menos con gente que no conozco. Y ella seguía insistiendo, ve, yo sé que Dios va a cambiar tu vida. Y yo decía, pero si yo no quiero cambiar nada, si yo estoy bien conmigo mismo, no quiero. Y me decía, yo sé que Dios va a hacer algo contigo.
Y lo pensé y la próxima vez que le vi le dije, bueno, vale, voy a ir a donde tú dices que hay un encuentro y que me voy a encontrar con Dios en ese lugar. Presté oído. ¿Sí pones el versículo, por fin? Mira, esto dice en Lucas, dice, cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de Judea, de Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritu maligno y fueron sanados. Aquí hay dos puntos. Habían sus seguidores y de la multitud. Y yo no sé cuál eres tú, si eres de los seguidores o eres uno más de la multitud. O si eres uno más de los que ha venido a pasar el rato aquí a café, a venir a compartir con los chicos y luego irte y seguir con tu vida como quieres. Pero ser seguidor implica muchas veces morir a ti mismo y dejar que Él empiece a orar en ti. Y eso hice ese día y dije, bueno, voy a ir a lo que esa persona está diciendo. Yo pensé que no tenía nada o lo que yo tenía era para mí solo, pero Dios sabía lo que había en mi corazón, Dios sabía lo que había dentro de mí. Dios sabía mis noches en las que yo lloraba por no tener papá, por no tenerlos juntos, mejor dicho, como familia, porque decía, yo anhelo que ellos estén juntos, me hubiese gustado que ellos vuelvan y tenía la esperanza de que volvieran todavía, pero cada vez veía que eso ya era más imposible. Entonces recuerdo que decidí ir a ese viaje, 3 días, me fui por ahí a provincia y me empecé a juntar con gente drogadita, gente que había perdido su familia, gente que venía destrozada, gente que había dicho que ese era su último día y que después de eso se iba a suicidar. Me tocó dormir con gente muy, o sea, muy mal. Cuando le veías y decía, ostras, ¿yo qué hago entre todos ellos? Porque no me considero igual que ellos. Y claro, no conocía a nadie. Y el primer día empezaron a hablar de la palabra de Dios. Vuelvo y repito, nunca me desagradaron las cosas de Dios. Pero quería yo seguir igual. Dije, bueno, ya que pase estos 3 días y me piro y sigo igual, ¿sabes? Pero en esos 3 días Dios fue hablando y empecé a prestar atención a lo que Dios hablaba. El segundo día veía gente quebrantada por lo que Dios estaba haciendo en ese lugar y decía, wow, cómo lloran estos. A mí no me pasa eso. Y decía, ¿qué le pasa a este que dice que ha perdido su familia y que no sabe, que le ha quitado a los niños? Eso decía él. Y yo decía, yo no tengo ni familia, no tengo nada. ¿Qué me va a quitar? Pero llegó el tercer día y ese tercer día nunca lo voy a olvidar porque fue el mejor día para mí. Fue el día que yo conocí a Dios, realmente el día que yo le dije, Dios, aquí estoy. Y recuerdo que me senté en un lugar y dije, él está hablando del perdón, Él está hablando de que tienes que perdonar, de que le tienes que poner tal vez la mejilla al que te hizo daño. Perdonar a aquellos que te humillaban porque tenía este color. Y le decía, ¿yo por qué tengo que perdonarlos? Si eso tal vez me hizo más fuerte, si tal vez susurrándole me gané un respeto con ellos. Pero decía, pero había algo en mi corazón que empezó ese rato a moverse en mi estómago y decía, ¿qué es esto? Y entendí que estaba en ese lugar por algo. Y empecé a escuchar lo que esa persona de adelante seguía hablando y decía, pero tienes que perdonar. Deja que Dios entre a tu vida. Y Él va a cambiar, Él va a quitar tu mochila y te va a llenar de cosas diferentes. Y decía, ¿cómo puedo perdonar a mi papá? ¿Cómo puedo perdonar a mi mamá? ¿Cómo puedo perdonarles que no supiera mantener una familia? Que uno no supiera darme consejos y que la otra persona se pasara trabajando para traer algo a casa.
Y, y esa persona dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y yo dije, ostras, él está a la puerta y está tocando. O lo dejo entrar a mi corazón o regreso tal y como soy. Y él decía, él te va a cambiar eso. Te va a llenar de algo nuevo. Te va a quitar toda la basura que llevas dentro. Y dije, él está tocando la puerta de mi corazón. Y le tengo que abrir. Y recuerdo que ese joven dijo, este es tu momento, este es tu tiempo de abrirle a Dios las puertas de tu corazón. Y recuerdo estar en un lugar así, tal y como estamos ahora, tal vez 20 personas más, nada más. Pero todos imperfectos, todos imperfectos, destruidos. Algunos lógicamente se volvieron tal y como vinieron al lugar. Pero había gente que estaba tomando decisiones. Y yo recuerdo que estaba en una fila así como esta, aquí. Y una segunda fila, sentado. Y le dije, Dios, si tú existes, quítame todo aquello que me está pesando. Quítame todo aquello que me está matando y que me está haciendo pensar muchas cosas que no debo. Dicen que tú existes y que eres bueno, que eres un padre. Me faltó una familia y unos padres que tal vez anhelaba ir a un parque con ellos, pero no lo he tenido y tengo mucho odio por ellos. Pero le dije, Dios, ese joven dice que tú existes, que eres real. Demuéstrame si eres real. El joven está diciendo que tú estás a la puerta y estás tocando. Yo hoy te abro las puertas de mi corazón. Entra a mi corazón y llévate todo aquello que me está matando. Y Dios empezó a pasar una película en mi cabeza. Todos los momentos en los que empecé a cargar mi mochila de odio, de rencor, de rechazo, por ser de un color diferente a ellos. Y Dios agarró y cogió mi mochila. Ese día yo sentí el fuego de Dios, sentí el abrazo de papá. Me quebranté delante de Dios. No paraba de llorar delante de Dios. Nunca había sentido un amor así. Me abrazó, me abrazó, me abrazó, me abrazó. Me abrazó tanto que no entendía y no paraba de llorar. Llevaba 15, 20 minutos llorando ahí. Y cuando me di cuenta, ya no tenía esta mochila. Dios había cambiado mi mochila. Dios había quitado toda la basura que Satanás había puesto en mi vida. Todas las mentiras que él había llenado de rechazo. ¿Y sabes qué hizo? Lo cambió por esto. Amor, paz, misericordia, bondad, tranquilidad y muchas cosas más. Y Dios agarró y llenó mi mochila. Eso cubre multitud de pecados. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Y ese día salí lleno de Dios. Y ese día el joven dijo, recibe el Espíritu Santo, recíbelo. Y yo le dije, yo quiero recibir eso que él está diciendo, no sé qué es, pero yo quiero recibirlo. Y le dije, Dios, lléname con tu presencia, lléname con eso. Y ese día el fuego de Dios cayó sobre ese lugar. Empecé a hablar en lengua. No sabía ni lo que hablaba, mi boca empezaba a disparar muchas cosas. Ese día experimenté 2 por 1, me dio un combo, me dio abrazo, me dio amor y me dio el Espíritu Santo. Yo no sé cuál es tu mochila, no sé qué llevas en tu mochila, yo no sé lo que tú estás cargando, pero Dios puede cargar tu mochila. Yo se lo entregué y Él me cambió esa mochila, me quitó todo aquello, esa basura, esa mentira que Satanás había puesto en mi vida. Y yo creo que en este día Dios va a quitar tu mochila, va a quitar todo aquello que tienes, decepción tal vez, rencor, no sé si tus padres están juntos o no,
pero tal vez alguien te lastimó, alguien te humilló como lo hicieron conmigo, por ser de este color, que aquí a la gente le gusta mucho. Pero antes me odiaba por ser de este color a veces. Decía, jolín, me hubiese gustado ser más blanco. Y me empecé a amar tal y como era, bajito, de este color. Amaba ser peruano porque odiaba que me dijeran peruanito. Y Dios cambió eso, empezó a llenar mi mochila de esperanza. Me dijo, aunque tu padre y tu madre no estén, yo estoy contigo. Siempre he estado contigo. Y el día más importante fue el día que yo le abrí las puertas de mi corazón. El día que yo le dije, entra y quita todo aquello que me está matando. Y Dios me regaló esperanza. Dios me dio vida y me dio amor, que era lo que muchas veces pedía.